Hola, estimados amigos. Mi nombre es Virgilio Rodríguez Castro y he nacido no hace muchos años. Tengo la seguridad de que al término de mi exposición ustedes podrán adivinar mi edad por todo lo ahí expuesto. Con motivo del certamen que History Channel lanzó, yo me permití elaborar este documento que titulé El mundo como yo lo veo. Y dice de la siguiente manera: estimados amigos, porque no solamente los estadistas no tienen una conciencia clara ni con mucho uniformizada con respecto de las políticas públicas globales, y por ende ni quien las encabece, es que alguien debe hacer suya y asumir con esta visión el cambio, sin dilación, echando por tierra los argumentos cligalimáticos que prevalecen sin sustento el día de hoy. ¿Por qué ante la gran problemática del deterioro de los recursos naturales, en detrimento de la salud planetaria y de los humanos, que enfrentamos insoslayablemente, se hacen de la vista gorda los dueños del capital, pero no solamente ellos, sino que se entiende la población en general por ignorancia y los estadistas e inversores particularmente por obcecados en el interés de obtener más dinero, insistiendo en seguir construyendo y deteriorando por ello a la naturaleza, como consecuencia de sus, a todas luces, modos irracionales de la producción, o gobernar mal, que es lo mismo. Porque si ustedes asimilan este último término, podrán inferir o deducir no la similitud entre ambos, sino la igualdad a pie juntillas entre los dos conceptos. Es decir, que el modo de producción es exactamente igual al modo de gobernar o de encauzar la conducta humana al margen o independientemente de las inoperantes por vetustas posiciones de centro, derecha o izquierda en el espectro político vigente, sin distinción de países que exhiben o demuestran tácitamente sus rabonas concepciones o visiones de organización social en el siglo XXI, sin observar el conjunto del conocimiento hoy. Ejemplo válido para todos, independientemente de qué o cuál sea su quehacer, actividad, oficio o profesión. Primero, irracionales porque en lo que menos piensan cuando echan a andar sus proyectos, de la índole que estos fueren, es que son contra natura. Ejemplo, un inversionista que como tal solo piensa en la tasa interna de retorno ante el bello paraje que ofrece la costa de un determinado lugar del planeta para edificar su atractiva maqueta arquitectónica, justificando desarrollar la zona con fuentes de empleo, de ramas económicas
y otras falacias, manda limpiar el sitio, que es un área biótica o bioma formada por árboles muy tolerantes a las sales existentes en las zonas intermareales cercanas a las desembocaduras de cursos de agua dulce en latitudes tropicales y subtropicales, que hospedan a su vez ecosistemas microbióticos o comunidades de microorganismos residentes en un ecosistema X determinado por las incesantes reacciones en cadena de la física y la química o leyes naturales en su relación simbiótica o apoyo mutuo con los organismos simbiontes o anfitriones en miles de años. O sean las áreas con manglares que incluyen estuarios y zonas costeras donde los ignorantes inversores edifican sus resorts, autorizados estos por otra clase de corruptos incrustados en las instancias gubernamentales del lugar, alterando irreparablemente el ecosistema en kilómetros a la redonda cuando se dan a la tarea de limpiar el lugar. Es decir, destruyendo la función primordial en la protección de las costas contra la erosión eólica y del oleaje, o sean los manglares que poseen una alta productividad, alojando gran cantidad de organismos acuáticos, anfibios y terrestres que son motores generadores de vida, así como hábitat de los estadios juveniles de cientos de especies de peces, moluscos y crustáceos que hospedan, como seguiremos enunciando reiteradamente y una y otra vez hasta el cansancio, hasta que se entienda y no quede la menor duda, ecosistemas microbióticos o comunidades de microorganismos residentes en un ecosistema X determinado por las incesantes reacciones en cadena de la física y la química o leyes naturales en su relación simbiótica con los organismos simbiontes en miles de años. Lo mismo que sucede con los arrecifes de coral, que tienen un valor incalculable en los ecosistemas marinos porque protegen las costas contra la erosión y los embates de las olas y que sirven como hábitat para el 25% de especies marinas, incluyendo las de consumo humano, que son de gran importancia para la pesca, que también suelen ser destruidos por las quillas y propelas de las embarcaciones, por buzos furtivos o por la contaminación de la edificación turística adyacente, virtiendo sustancias químicas industriales y detritos humanos al sitio. Bueno, estimados amigos, al medio rural también han llegado estos terroríficos visionarios con sus mentalidades mercantilistas, convenciendo a los granjeros para que hagan de sus explotaciones negocios más redituables, con la idea de la producción industrial de sus granjas, incorporando sus productos generalmente nocivos e ideas que en principio se oyen bien, pero que a la larga alteran sus ecosistemas en ocasiones irreparablemente con prácticas como la deforestación, abriendo indiscriminadamente más y más tierras al cultivo, cambiando el uso del suelo a voluntad, el uso de pesticidas y fertilizantes químicos que matan a los microorganismos en la biosfera, modificando el pH del suelo,
impidiendo la absorción de los nutrientes de las plantas, así como la resolución de muchos otros procesos químicos que en él se producen, además de generar, por ejemplo, tal cantidad de estiércol que resulta imposible poder asimilarse en sus campos, acarreando al medio ambiente contaminación, insalubridad e incremento de CO2, contraviniendo por otra parte no solo el respeto a los animales, confinándolos a espacios reducidos o en jaulas, sino tratados con anabólicos prohibidos, modificados genéticamente y muertos o asesinados finalmente con crueldad, amén de las reacciones en cadena de los innumerables aspectos políticos, económicos y sociales negativos que a todos niveles trascienden con este irracional modo de producción. Que en las ciudades, donde habita más de la mitad de la población mundial, es más evidente el problema y no menor que el que se sufre en el medio rural ante la indolencia de las autoridades para abordar responsablemente el crecimiento desmesurado de la mancha urbana y sus implicaciones, que se inicia con la especulación del valor de la tierra sin saber que la historia de la vida en la tierra ha sido mayormente microbiana y no tiene precio, la cual flagrantemente será cubierta por el asfalto en el proceso de edificación de las ciudades, desencadenando la más grande aberración de la historia, sin hablar de los daños causados por las guerras en este mismo tenor de ideas como parte sustancial del calentamiento global. Y por este orden, todas, absolutamente todas, las acciones en el proceso constructivo de las ciudades que crecen no solo desordenadamente, sino fatalmente con la inconsciencia del lastre que a su paso van dejando, instados por la edificación de más alojamientos para una población creciente, acatando el mandato aquel de crecer y multiplicaos, y los servicios que en este escenario la modernidad reclama. Primero, invadiendo sistemáticamente las tierras vírgenes que como tal contribuyen al equilibrio natural del planeta. Segundo, deforestándolas, cambiando la tierra vegetal por tepetate o bien cavando a profundidad para edificar. Tercero, excavándolas para tender redes hídricas, drenajes y eléctricas. Cuarto, comprimiéndolas por el paso de maquinaria pesada, obstaculizando la penetración de raíces de árboles y plantas. Quinto, asfaltándolas, produciendo calor excesivo al ambiente y cubriendo la vida microbiana que cumple con una función primaria, todo lo cual socava invadiendo el hábitat de los seres residentes ahí, asentados ahí en sus casas por millones de años antes que nosotros. Entonces, estimados amigos, llegamos nosotros mucho tiempo después, inconscientes, ajenos a los fenómenos naturales, inventando explicaciones para todo, instalándonos afuera de las cuevas, talando árboles para hacer leña para cocinar y combatir el frío, casas para guarecernos de la intemperie y muebles para nuestro servicio, sin reponer un solo árbol talado, cambiándonos a otros sitios donde hubiera más, y así sucesivamente por milenios hasta llegar al día de hoy, practicando una agricultura que a la larga dejó de producir frutos porque le sustrajimos sin reponer a los suelos los nutrientes de NPK fundamentalmente que requieren las plantas para desarrollarse. Lo que nos obligó a cambiarnos de lugar de manera itinerante, dejando a nuestro paso un yermo tras otro como tarea para la naturaleza por restaurar, que le llevó
miles de años elaborar. De tal manera que en esta desbocada carrera hacia la degradación total, históricamente implica que en la medida en que hemos venido echando mano de la tecnología desde la primitiva hasta la sofisticada de hoy, nos hemos venido divorciando paulatina e imperceptiblemente de nuestros orígenes, la naturaleza. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede conociendo tales escenarios hoy? Pues sucede que quienes se dicen los directores del mundo, anteponiendo o privilegiando de manera enfermiza, adictiva e irracional al capital por el descuidado a la biosfera, esgrimiendo una no científica herramienta como resulta ser la economía y la política, por supuesto, aunque ya admiten que sea la capacidad de carga del globo terráqueo la que dé inicio a la construcción del nuevo orden social, no actúan en función de ello. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque sus referentes para construir en el sentido más amplio de la palabra penden todavía de los heredados por el viejo sistema. Entonces, estimados amigos, la realidad es que con estos personajes al frente no tenemos grandes esperanzas. Para muestra un botón. ¿Cómo osan referirse al nuevo modo de producción que proponemos con el término capitalismo regenerativo, cuando ellos mismos han aceptado que el capitalismo ha sido un fracaso total, como el socialismo también? Salvo algo se lograría si ellos prescindieran de estas reminiscencias que los delatan en sus intenciones para construir no solo edificios nuevos, sino todo lo que involucrara la construcción de nuevos pensamientos o ideas de enseñanza-aprendizaje en hogares, escuelas, organizaciones públicas y privadas, academias, fábricas, empresas, corporaciones, en iglesias, en universidades, en academias de ciencias, en la NASA, en las sectas secretas, semisecretas, discretas y especialmente en los bancos. Tener o ganar más dinero no es la solución. Ya hemos visto para qué sirvió el poder del dinero. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.